Bueno, eguerdion, danoi, eta ongi etorriak, lehenik eta behin Euskal Herriko Unibertsitateko erretareari, Nekane Balluerkari, Elias Kerejeta Zinema Eskolako zuzendariari, Carlos Mugirori, baita Aldundiko kultur zuzendari nagusiari ere, Mari Jose Telleriari, eta eskola honen zutabe zareten hiru erakundei. Tabakalerari, gurekin da Edurne Ormazabal, zuzendari nagusia, zinemaldiari, gurekin da inegun garrantzitsuan baita ere Jose Luis Rebordinos, eta Euskadiko filmategiari, gurekin da Josean Fernandez, bertako zuzendaria. Bereikin batera, esan beharra daukat, egitasmo honetan asko lan handia egin duzuen ekipo guztiak etorri zaretela, ez ditut danak aipatuko, baina benetan danoi, filmategiko, zinemaldiko eta tabakalerako kide guztiei esker mila egindako lan guztiaren gatik. Eta baita unibertsitateari ere. Unibertsitatea gaur bere erretoreak ordezkatzen du, baina gurekin da baita ere Agustin Erkizia Gipuzkoako erretore ordea, eta honek erakusten du zenbaterainoko garrantzia daukan gaur eman dugun pausua. Dagoeneko sinatu dugu hitzarmena, eta jakina da Elias Kerejeta Zinema Eskola jaio zenetik, buruan izan dugun asmoa, helburua izan dela eskola honek eskaintzen dituen programak, heziketa programa guzti horrek eduki zezala azken batean halako bultzada edo babes akademiko ofizial bat. Eta hori da zuzen ere gaur sinadura honekin lortzen duguna. Gure unibertsitate publikoa, Euskal Herritarron unibertsitate publikoa, Elias Kerejeta Zinema Eskola honetan txertatzea eta proiektu akademiko, lehen mailako proiektu akademiko hau babestea. Eta hortaz, nire lehen hitzak esker honekoak izan behar dute, erakutsi duzuen konfidantzaren gatik. Gu oso konbentzituta egon gera hasieratik proiektu honek zeuzkan balioekin. Benetan uste izan dugu, ikusita lehenengo edizio hau nola joan den, nola erantzun duten ikasleek, nola erantzun duen zuzendariak eta zuzendariak antolatu duen lantalde osoa, baita irakaslego guztia ere, benetan oso balio erantzi handia eskaintzen duen proiektu akademiko baten aurrean gaudela. Ez da bakarrik proiektu akademiko bat, hori baino zer gehiago bada, baino behar du gure erakunde akademiko nagusienaren babesa horrek ere sinesgarritasun bat eduki dezan. Jakina da, azkenean horrelako apustuak egiten direnan eta norberak lerro konkretu batean hezitzea erabakitzen duenean, importantea dela unibertsitate baten bultzada. Gu guztion unibertsitatea da Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa, eta alde hortatik aukera ezin hobea egin dugu edo daukagu proiektu honek aurrera egin dezan. Decía que desde un inicio, cuando concebimos esta escuela de cine Elias Kerejeta, con esas tres columnas vertebrales que apoyan instituciones culturales de arraigo, de tradición y de mucho crédito, que son, por supuesto, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la Filmoteca de Euskadi y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Tabacalera, que sustentan este proyecto que habla del pasado, del presente y del futuro de los tres tiempos del cine, que habla de archivo y de restauración, que habla de comisariado, de curaduría, de crítica cinematográfica, de programación, y que habla del futuro, que por supuesto es la creación, los procesos creativos del nuevo cine. En ese momento sabíamos que en algún momento deberíamos de encontrarlos con la universidad. Sinceramente no sabíamos que fuese a producirse tan pronto. En una reciente charla con el director del Festival de Cine, con José Luis Rebordinos, nos decía que siempre tuvisteis un buen pálpito con la idea, pero es verdad que en un tiempo récord, creo que hay que decirlo así, se está consiguiendo consolidar algo más que una idea, un proyecto
que también es algo más que un proyecto académico, que es un proyecto, de alguna manera, también pensando en los oficios y en las personas que trabajan alrededor del cine, en el universo del cine, que no es solamente pura creación, sino que tiene que ver también con nuestro patrimonio cinematográfico, que tiene que ver con las necesidades que cada vez con mayor frecuencia se producen en el campo de la programación, porque quien más, quien menos, programa, y queremos que esa programación, todo lo que tiene que ver con bueno, pues el repaso del cine, las retrospectivas o la cultura cinematográfica cuente con profesionales bien formados. Esta es una idea verdaderamente innovadora. Esta escuela representa una idea muy innovadora de lo que es el cine. Y hemos conseguido en este año, gracias a la dirección de Carlos Muguiro, que no me canso de decir, fue un fantástico fichaje, no solamente por su concepción de la escuela, por la manera en la que presentó su proyecto, sino por cómo lo ha llevado a cabo. En este año hemos visto que nos han visitado bueno, pues, ponentes, profesores y profesoras de primerísimo nivel, que han representado un auténtico lujo para el alumnado que nos ha visitado. Un alumnado que ya en un primer año hubo que hacer una criba y una selección, porque fueron con muchos más los que se presentaron al proceso de preinscripción, de los que luego pudimos seleccionar. Sabéis que estamos hablando de 45 alumnos y alumnas, aproximadamente a 15 por cada una de las tres patas de comisariado, de archivo y de creación, que tienen una procedencia muy variada, muy variopinta, muy internacional, también obviamente con presencia de alumnos guipuzcoanos y vascos. Y con todo y con eso, la firma hoy de este acuerdo viene a redondear un año bueno, realmente muy satisfactorio, un año en el que se ha puesto en marcha la primera promoción y damos la bienvenida en este caso a la UPV, a la Universidad del País Vasco, para que a partir de ahora apadrine y avale con su sello académico este curso, de tal manera que se convierta pues, en un título propio de la universidad que de algún modo le confiera todavía, si cabe, mayor crédito. ¿Por qué no decirlo? Porque en definitiva todos sabemos que cuando uno aspira a formarse y paga una matrícula, el respaldo académico de una universidad, más si cabe, en mi opinión, cuando es una universidad pública, pues representa un elemento también indispensable, ¿no?, a la hora de tomar esa decisión. A partir de hoy se han abierto ya, por tanto, se ha abierto el plazo, hoy 1 de febrero, para la preinscripción del segundo curso, un curso que va a tener una matrícula de 3.900 euros, que por tanto bueno, pues, va a dar lugar a un título universitario, y lo vamos a tener abierto hasta finales de mayo, si no me equivoco, ¿no? Es verdad que en todo ese tiempo, y ahora lo explicará mucho mejor que yo el propio director Carlos Muguiro, se van a ir haciendo entrevistas y se va llevando a cabo todo ese proceso de selección, porque no es una selección, digamos, meramente, digamos, a la vista de un currículum, sino que se mantienen entrevistas, porque en buena medida el éxito de este proyecto también reside, y digo en buena medida porque lo creemos así, en esa selección y en las personas que integran el alumnado de la escuela. Personas con trayectorias muy diversas, con inquietudes seguramente también muy diversas, pero cuya interrelación en la escuela también está generando nuevos campos, nuevos conocimientos y seguramente también un aprendizaje para el propio profesorado y para el propio equipo académico que dirige Carlos Muguiro. Yo lo dejaré aquí. Creo que esta ha sido una, desde luego, de las grandes aportaciones que se ha hecho también al Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Tabacalera en esta legislatura, la Escuela de Cine Elías Querejeta, y concluyo esta intervención insistiendo en el agradecimiento a todas y a todos vosotros, a las tres instituciones y a la universidad y al propio director y a todo su equipo, por el trabajo realizado, y obviamente también al equipo del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, encabezado por María José Tellería y Pachi Presa, que como jefe de servicio de promoción cultural pues habéis hecho, creo que, un trabajo formidable de interlocución, de
al fin y al cabo estamos hablando de dos instituciones, en este caso la Diputación Foral y la Universidad Pública, no exentas de pues, muchas corsés burocráticos y administrativos para tomar este tipo de decisiones, corsés que son legales y que, a los que estamos obligados a ajustarnos. En un tiempo récord hemos conseguido superarlos, salvarlos y como lo que ha habido es mucha ilusión y mucha confianza mutua, pues en definitiva aquí estamos cumpliendo los plazos y lanzando este segundo curso ya con el título de la UPV. Aquí lo dejaría, le paso la palabra a la rectora de la Universidad, a Nekane Balluerka. Eskerrik asko. Me perdonaréis la voz, que estoy un poco acatarrada. Bueno, foro diputatu jauna, Elias Kerejeta zine eskolako zuzendari jauna, Aldundiko zuzendari Andrea, Tabakalera, Zinemaldia eta Euskadiko filmategiko arduradunak, jaun Andreok, egun hon eta ongi etorriak, eta mila esker gurekin gaur egon egoteagatik. Diputatu jaunak esan duen moduan, gaur Elias Kerejeta Zineskola Euskal Herriko Unibertsitateari atxikiko zaio. Honek esan nahi du duela gutxi sortu den eskola honek etapa berri bati ekingo diola. Eta Euskal Herriko Unibertsitateak ere etapa berri bati ekingo dio. Batetik, eskola sartuko duelako bere jarduera akademikoan, eta bestetik zine eta ikusentzunezko munduaren alorretako 3 graduondoko eskainiko dituelako. Artxiboa, komisariotza eta sorkuntza, Denis Itxaso jaunak esan duen moduan. Sinatu berri dugun akordio hau onuragarria da nire ustez 2 erakundeentzat. Baina batez ere onuragarria da ikasketa hauek egingo dituzten ikasleentzat, unibertsitate ikasleak izango baitira. Onuragarria da ere nire ustez Donostiako eta Gipuzkoako herritarrontzat. Donostiak eta Gipuzkoak harreman estua eta emankorra izan dute beti zinearekin. Eta orain akordionen bidez harreman hori sendotuko dugu. Eta unibertsitate maila izango dute eskola honetako aipatutako ikasketek. Hurrengo ikasturtetik aurrera, Elias Kerejeta Zine Eskolak egiten duen graduondoko eskaintzak EHUren marka izango du. Beraz, dimentsio akademiko berri bat izango du. Gainera, unibertsitateak ikusgarritasun akademiko handiagoa emango dio proiektuari, eta aukerak zabalduko dizkie ikasleei beste ikasketa batzuen eta zerbitzu sorta zabal baten eskaintzari esker. Era berean, dudarik gabe eta bihotzez diot, gure unibertsitatearentzat ere oso onuragarria izango da akordio hau. Bereziki, Euskal Herriko Unibertsitateak bere eskaintza akademikoa zabalduko duelako gaur egun horren garrantzitsua den jarduera batera, industria zinematografikoa eta zinearen jarduera artistikoaren alorretara. En el discurso universitario subrayamos frecuentemente que nuestras 2 grandes actividades son la docencia y la investigación. Junto a ellas mencionamos otras actividades como la transmisión de valores éticos, la transferencia de conocimiento, el fomento de la actividad emprendedora, la aportación de ideas y opiniones al debate público, pero no aludimos frecuentemente a otra actividad decisiva del proyecto universitario, que es el fomento de la actividad artística. Es otra de las grandes aportaciones que puede realizar la universidad a su país, el estímulo de la creación artística. Esa actividad que ya realiza la Universidad del País Vasco a través del programa EHU Cultura, de la Facultad de Bellas Artes, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y de otros centros, cobra ahora nuevo impulso, un importante impulso, con la inscripción de la Escuela de Cine Elias Kerejeta. El cine es una de las artes fundamentales de nuestro tiempo. Es un arte decisivo para entender la cultura, la educación sentimental y la estética contemporáneas. Por eso, la universidad enriquece su oferta académica y se enriquece a sí misma con la inscripción de la Escuela Elias Kerejeta. Gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa, gracias a la Escuela, gracias a las instituciones que hoy estáis aquí con nosotros, por la confianza depositada en la Universidad del País Vasco. Hoy emprendemos un nuevo camino juntos, o ensanchamos más bien el camino que ya compartimos todas estas instituciones.
seguro que esta nueva etapa también estará llena de satisfacciones como proyecto docente, como proyecto investigador, como proyecto creativo y como proyecto de país. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Nekane, ondoren Carlos Mugirori pasako diogu hitza, berak xehetasun handiago eman ditzan. Aurrera, Carlos. Esker Deniz, egunon guztioi. Gaur aurkezten ari garen hitzarmen honen sinadura, mugarri importantea da Elias Kerejeta Zineskolaren historia laburrean. Saiatuko naiz oso labur testu ingurua jartzen. Bi helbururekin lanean ari gara 2017 urteko maiatzat geroztik. Bat, nortasun propio eta bakarra duen eskola bat sortzea. Eta bigarrena, proiektu honen oinarriak idartsuak izatea kontzeptuen mailan eta baita gizarte mailan ere. Decía, o intentaba decir, que desde hace 15 meses, 16 meses, un poquito más, venimos trabajando en la dirección académica y directiva, vamos a decir, de Elias Kerejeta Zineskola, con dos ideas fundamentales. Por un lado, la identidad y, por otro lado, la solidez fundacional del centro. En ese grupo académico están, lo hemos dicho muchas veces, pero es esencial repetirlo, el Festival de Cine, Filmoteca Vasca, Tabacalera y el impulso, obviamente, del Departamento de Cultura de Diputación. La identidad también, es verdad que lo he repetido muchas veces, tiene que ver en su propio origen por las instituciones que están detrás, por el proyecto de innovación que intentamos desarrollar, por el rigor académico que va acompañado, por la idea de cine que está detrás del proyecto, por la hipótesis sobre el cine del presente, del pasado y del futuro, y también por ese lugar, Tabacalera, que para nosotros es una casa del cine. Quizá con menos frecuencia, yo particularmente he hecho hincapié en la importancia de las decisiones que solemos tomar para que este no sea simplemente un capricho temporal, algo que esté sujeto a los vientos de las urgencias y demás presiones, vamos a decir así. Un centro que perdure en el tiempo. También tenemos como hermanos mayores a dos instituciones que pueden presumir de eso, como son el Festival de Cine y Filmoteca Vasca. Que responda, y esta sería precisamente la causa de esa perdurabilidad, que responda a una necesidad social cinematográfica. Por otro lado, los tiempos de la educación, como los tiempos de la cultura, son seguramente tiempos que requieren de cierta pausa y sobre todo de proyección hacia el futuro. Nosotros nos dedicamos a sembrar y recogemos de año en año, a veces ni siquiera de año en año. Tenemos que esperar un tiempo para que esa semilla dé fruto. Por eso es tan importante a la hora de trabajar, o lo que nos ha guiado en este año y medio, trabajar para que la escuela sea algo que perdure en el tiempo. Bien, la adscripción a la universidad se entiende o solo se entiende con este doble propósito: reforzar la identidad y contribuir sobre todo a sentar la escuela para el futuro. Uno de los rasgos definitorios de este centro es que no surge de la nada, sino que reúne y pone a trabajar en torno a la investigación, a la docencia, a la transmisión del saber cinematográfico que ya atesoran a instituciones que ya existían y que tenían una gran solera cultural y cinematográfica. Sin ese empuje, sin ese respaldo, sin esa experiencia previa, no tendría demasiado sentido esta escuela. Sin embargo, aun siendo una escuela, en esta reunión de agentes e instituciones no existía hasta hoy el respaldo de una institución académica. Lo tenía y muy sólido, lo sigue teniendo, de instituciones cinematográficas de gran prestigio, pero no del mundo académico. Digamos que era un motor que faltaba. Pues bien, a partir de hoy la Escuela de Cine es una escuela universitaria del cine. Y utilizando nuestra terminología, es la escuela universitaria de los tres tiempos del cine. Y lejos de perder singularidad, yo creo que la aumenta. Porque esta escuela nunca ha sido un festival, no es una filmoteca, no es un centro de cultura, tampoco una universidad. Y sin embargo, su personalidad solo se entiende a partir de lo que aportan un festival, una filmoteca, un centro de cultura contemporánea y una universidad. Me gustaría, más allá de entrar en los detalles,
y aunque yo tampoco soy muy dado a las valoraciones, sí prestar un poco de atención a este asunto, ¿no? Porque desde hoy Elías Kerejeta Zineskola es una institución que reúne en torno a sí a 4 instituciones esenciales en la vertebración cultural y cinematográfica del país. Uno de los mejores festivales de Europa, del mundo, una filmoteca nacional, un centro de cultura contemporánea y una universidad que figura entre las más importantes de las universidades jóvenes del mundo. Es difícil, creo yo, es una opinión, incluso a un nivel internacional, encontrar un proyecto académico, cinematográfico, cultural como este, con este respaldo y empuje artístico, profesional, cinematográfico. Y habla, creo yo, de la fascinante rareza y también, y esto creo que es bueno decirlo, de la tremenda ambición pedagógica y cinematográfica de esta escuela. Creo además que precisamente por eso, por estas instituciones que están detrás, esta escuela tiene un poder tremendo de vertebración cultural cinematográfica, también hablando del cine vasco. Seguramente el anhelo es que la escuela sea, de alguna manera, también patrimonio del cine vasco, de alguna manera. Pero eso es obviamente un empeño que tardará, seguramente, por eso también hace falta tiempo. Siendo más concreto, ¿en qué se traduce esto? En el día a día hemos repartido una hoja con preguntas que aclara de alguna manera qué significa la adscripción. De manera resumida, creo que hay 3 ámbitos en los que esto tendrá efectos. En el ámbito académico, digamos, en las garantías de calidad, en el reconocimiento académico de los títulos que impartamos. También para los alumnos, porque los alumnos pasan a ser alumnos de la UPV, con acceso a los servicios, al campus de Guipúzcoa, deportes, cultura, biblioteca, pero también con todas las garantías que garantiza una institución así. Por supuesto, otras prestaciones a las que pueden acceder, becas, visados, que en nuestro caso es tan importante, intercambio internacional, etc. Y por último, un tercer aspecto, puestos a resumir, que tiene que ver con el centro, con la escuela, como centro de investigación, que es un asunto al que yo también siempre dedico unos minutos porque me parece importante, ¿no? Centro de investigación cinematográfica que nos conecta con una institución, la universidad, que entre uno de sus objetivos fundamentales, quizá el primero, tiene que ver con la investigación precisamente. Nos va a permitir desarrollar proyectos conjuntos, participar en proyectos internacionales, desarrollar proyectos seguramente más disciplinares o más transversales que los que hemos podido desarrollar hasta ahora. Porque esta es una vinculación con la universidad completa, no con un campus ni con una facultad. Y nosotros, precisamente por el perfil de la escuela, nos relacionamos obviamente con las facultades de creación, vamos a decir así, pero también con las de ciencia y tecnología, porque en el ámbito, por ejemplo, de archivo, trabajamos precisamente con la materialidad del cine, ¿no? También quería decir que, bueno, obviamente este no es un fin en sí mismo, ni mucho menos, esto es el principio de algo y bueno, ahí seguiremos trabajando, ¿verdad? En la parte final de agradecimientos, por supuesto, en fin, a todos los componentes de la dirección académica, Maya Lembeloki, José Fernández, Víctor Iriarte, a los responsables de las instituciones del Festival de Cine, Tabacalera, de Filmoteca también, que forma parte de la edición académica, Pachi Presa y otros responsables del Departamento de Cultura, y muy especialmente a la interlocución por parte de la universidad. Ha sido, no voy a decir que haya sido un trabajo sencillo, pero ha sido un trabajo también largo, pero nos hemos encontrado con una disponibilidad y una atención extraordinaria por parte en el campus de Guipúzcoa. Es verdad que han participado todas las facultades, todos los interlocutores han sido interesantes, pero por personalizar, sí me gustaría agradecer particularmente a Agustín Erquicia, vicerrector del campus de Guipúzcoa, muchísimas gracias, y Antonio Casado da Rocha, director de proyección universitaria del campus, que, como digo, bueno, con su trabajo, su capacidad de escucha y su paciencia, la verdad es que en un tiempo personal que se agradece, ha sido, bueno, pues un gusto participar en este proceso, ¿no? Beraz, etapa berri bat, ikasturte berri baten lehen pausuak, bidelagun berri bat ere eta edonolakoa. Horrexegatik,
Egun berezia da hau Elias Kerejeta zineskola osatzen dugun guztiontzat. Querría terminar hablando del proceso de selección que ha dicho Denis. Efectivamente se comienza hoy, solo se puede realizar a través de la web y ahí están las indicaciones, es muy sencillo. El proceso está abierto hasta finales de mayo. La lista definitiva de admitidos se dará después del proceso, es decir, a finales de junio, principios de julio. Pero es verdad que, puesto que es un proceso largo, a mediados de proceso, en torno a primeros de abril, sí que iremos comunicándonos con todos los que han solicitado la admisión para informarles de cómo está su solicitud. Y nada más, por mi parte, agradecer también a Nekane también por estar aquí y nada, muchísimas gracias a todos. Estamos aquí para responder a las preguntas si hubiera alguna. Como ha dicho Carlos, efectivamente se os ha adjuntado un pequeño documento de preguntas frecuentes que dejan muy tasado y explican muy bien las implicaciones del acuerdo. Así que si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Milla izquierda, no hay.